Bueno, vamos a compartirles una presentación para ir avanzando en lo que, bueno, conceptualmente dijimos en la clase pasada con la pizarra, ¿sí? Hoy lo vemos ya con una presentación solo para reforzar lo que hemos visto ya con respecto a la hemostasia, que eran todos los mecanismos y procesos tendientes a mantener dentro de los vasos sanguíneos a la sangre en circulación. En este caso, esta definición agrega todos los mecanismos de reparación de los vasos y capilares, de sus rupturas, discontinuidades del endotelio, etcétera, y sin comprometer la fluidez de la sangre en lo posible, frenando la hemorragia, pero sin tampoco generar, digamos, coágulos o émbolos de permanencia larga o de larga permanencia, digamos. Va a haber coágulos o émbolos, pero deben deshacerse. Esto es una red de capilares donde puede observarse por transparencia justamente todos los hematíes en el interior, los glóbulos rojos circulantes, que están prácticamente ocupando todo el diámetro capilar y transitando en esa típica fila de monedas o pila de monedas, porque es la forma más cómoda, digamos, de colocarse con su estructura elástica para circular. Repasamos los tres factores importantes, los separamos nosotros, no el organismo, que intervienen para la hemostasia, que es el vaso mismo o los vasos mismos, las plaquetas con el trombo blanco y la activación de los factores de coagulación y la cascada de coagulación que vieron recién, y el factor plasmático sanguíneo mismo que intrínsecamente desata también la cascada de coagulación. Acá vamos a destacar esto que es importante, que es el papel del endotelio vascular. ¿Por qué? Porque todos los vasos, sea cual sea su calibre, en este caso acá a la derecha tenemos un capilar y acá a la izquierda tenemos probablemente una vénula o arteriola, una vénula pareciera. En este caso el capilar solamente tenemos el endotelio y aunque no lo veamos, justamente una delgada capa que sería su lámina basal. Y lo que estamos viendo también aquí son unas flechas, porque si bien el endotelio recubre totalmente para evitar que la sangre que está aquí adentro fluya hacia afuera y para evitar también que las plaquetas sanguíneas que están en suspensión, aquí moviéndose con el flujo sanguíneo, no toquen nada que no sea endotelio, porque si no se activan. Entiéndase fundamentalmente que no tomen contacto con el colágeno, que justamente por debajo de esta célula endotelial, ya atravesando la lámina basal, van a encontrar colágeno del conectivo que siempre rodea los vasos. Ya dijimos que los vasos sanguíneos siempre están, aunque sea en una delgadísima capa de tejido conectivo. Y estas flechas también están indicando que hay corrientes de fluidos del plasma por entre las células endoteliales y por las fenestraciones del endotelio, de la célula endotelial, pueden fluir hacia el tejido, haciendo líquido intersticial. Y en un vaso que ya no sea un capilar, además de las células endoteliales en contacto con la sangre, y que acá justamente les marca esa interfase, ¿no?, que hay entre el endotelio, su lámina basal y las células del tejido subyacente. Va a haber un mínimo conectivo muy delgado allí, y solamente para hacer justamente la trama de conexión entre el endotelio y la capa media. Esta capa o túnica, también llamada media, normalmente son células del músculo liso, por supuesto, involuntario, de tono, es decir, que pueden estar con distintos grados de contracción durante minutos y horas sin agotamiento,
distinto al músculo esquelético voluntario que se cansa rápidamente. Y después viene una capa adventicia o túnica adventicia por fuera, que sería esta capa tipo cápsula que recubre a toda arteria, vena, arteriola, vénula, porque es de un conectivo con mucha fibra, o sea, son fibrosas, y son además la capa que va a conectar con el resto del órgano donde esté este vaso, ¿no? Bien. Entonces, también, digamos, estas células de la capa media están siendo nutridas y se le está brindando oxígeno y retirando dióxido de carbono desde esta misma sangre a través del endotelio. Pero el endotelio, yo insisto en que prácticamente hoy muchos abogan por considerarlo un órgano en sí, porque el endotelio es realmente un sensor de todo lo que está transportando la sangre, todo lo que está ocurriendo en la sangre, pero tiene señales para las células blancas sanguíneas, reacciona ante componentes extraños del plasma, reacciona también ante señales que llegan de todos los órganos en general, reacciona ante interleuquinas o factores que están liberando glóbulos blancos, favorece la adhesión del glóbulo blanco, que en vez de seguir suspendido en la corriente se puede adherir al endotelio y empezar a rotar allí en el endotelio sanguíneo, luego hacer diapédesis y pasar a los tejidos. También secretan factores de tipo endocrino o hormonales, factores que estimulan incluso al músculo liso a contraerse o a dilatarse, en fin. Es un largo capítulo el hablar de los endotelios sanguíneos. Bueno, como dijimos, el factor vascular es el mismo vaso dañado que hace vasoconstricción, se contrae como una forma refleja, eso hace que baje el caudal sanguíneo que se podría escapar del vaso y reduciendo también la presión. Al reducir la presión es como cerrar a medias, digamos, un grifo y entonces sale menos caudal por la manguera. Entonces, si en este caso el vaso se contrae, baja la cantidad de sangre que se escapa hacia afuera por el vaso roto, pero también baja la presión y al bajar la presión es menos, digamos, el chorro, por decirlo así vulgarmente, que se pierde de sangre. Además de que es un reflejo que dijimos propio de las células musculares que han sido dañadas, rotas, también el sistema nervioso interviene porque en los conectivos dañados hay terminales nerviosas aferentes o sensoriales que detectan la rotura de dendrita y demás y disparan impulsos nerviosos para informar al sistema nervioso de la rotura. Esto hace que el sistema nervioso en neuronas motoras que queden sanas cerca de la lesión liberen adrenalina y noradrenalina, o sea, las catecolaminas, y eso hace que por un lado se favorezca la contracción del vaso, pero por otro lado también adrenalina, noradrenalina y serotonina liberada también como neurotransmisor, va a aumentar, digamos, la reacción local, ¿no? La reacción plaquetaria para desatar o incrementar la coagulación y, bueno, la vasoconstricción. El segundo factor dijimos que eran las plaquetas mismas que ante el colágeno expuesto o bien activándose intrínsecamente o endógenamente el mismo plasma por las turbulencias, por los líquidos que han salido afuera de las células que se han roto. Las células que se han dañado han liberado todo su citoplasma y eso está circulando. Hay un sentido de alarma en esto. Cuando aparecen factores que tienen que estar intracelulares, se desata la vía tisular o extrínseca
de la coagulación, porque hay sustancias que no deberían estar en el líquido intersticial. Entonces, cuando hay tejido roto, células rotas, la vía extrínseca se dispara por el solo hecho de estar presentes factores intracelulares. Bueno, como dijimos, se activan las plaquetas, se forman el trombo blanco y generan un feedback positivo de más activación plaquetaria y más a través de liberación de muchas sustancias plaquetarias, fosfolípidos, calcio, que ya les dijo Fede que son activadores de los factores de coagulación, serotonina, que aumenta la vasoconstricción y la reacción plaquetaria, y en sí mensajería, digamos, moléculas que activan a otras plaquetas que podríamos englobar en citoquinas plaquetarias. Ya sabemos lo que son las citoquinas. Bien, en frotis uno observa la mayor parte del campo con glóbulos rojos, aproximadamente la otra mitad con plasma, puede estar repartido de diversas formas, por supuesto, esto en el frotis. A veces encontramos en el campo glóbulos blancos de mayor tamaño, por supuesto, que los rojos. En este sería un frotis con suerte, digamos, o probablemente con una leucocitosis, porque hay varios en el campo. Y fíjense que acá se observa uno bastante distinto que estos, ¿no? No sé si los reconocen. Por ejemplo, con respecto a estos que son de núcleo multilobado, multilobulado, bien pignótico, bien azul violeta fuerte. Y este núcleo que tiene esta forma aproximada de frijol, poroto, ¿no? No tan fuerte, con un tamaño un poquito mayor. ¿Qué sería eso? Monocito. Un monocito, muy bien. Y en el campo generalmente se observan las plaquetas en grupos. Y esto no es casualidad, es que simplemente al extraer la gota de sangre, ni hablar de la jeringa, una gota, ya las plaquetas por el movimiento, los cambios de temperatura, el contacto con las agujas, en fin, en general se activan. O sea que uno en general en los frotis ya ve plaquetas en grupos pegoteadas porque ya están activadas. Déjame agregar algo a eso que acabas de decir. No, mira, no me molestes. Dale. Dale. Yo voy a ver plaquetas, es verdad, activadas y levemente agrupadas, pero este conglomerado de plaquetas, claramente esta muestra de sangre ya empezó a coagular antes de lo que debía. O sea que quizás esto fue una extracción forzosa o poco anticoagulante o algo ahí estuvo pasando, porque yo debería verlas o más distribuidas pero activadas, que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Como con pequeños como cilios que salen del plaquete porque quieren empezar a aferrarse, o levemente agrupaditas, o sea, poquitas, no esta masa de plaquetes, porque eso ya ahí algo pasó. Perfecto, es más, hay otro frotis que viene después para mostrar eso. Este es como para que vean todo junto, pero sí, es tal cual como está diciendo Federico. Voy a ocultar esto. Ahí va. Bueno, lo de las plaquetas ya lo saben ustedes muy bien. Esperen un segundo. Ahí va. Ahí va. Lo que voy a destacar entonces de nuevo es que son fragmentos de citoplasma de una célula que está en la médula ósea roja, o sea, la médula ósea que forma elementos sanguíneos. Y como bien les dice acá, son de las más pequeñas porque tienen 2 micrómetros de diámetro, las más grandecitas hasta 5. Si bien van en suspensión bien redondeadas, a veces uno puede ver filopodios o prolongaciones como finos deditos que salen, porque es muy típico eso de la plaqueta, porque los citoplasmas tienen actina, tienen proteínas motoras y se mueven. La zona periférica es un poco más clara o hialina, y si se hizo bien la coloración y se las ve a mucho aumento, se puede ver un poquito más celeste o acidófilo el borde del hialómero, y en cambio la zona central
se la puede ver con algunos granitos más rosados o rojos, que es el granulómero o, como se le ve el color, cromómero. Bien, en un frotis más normal, como decía Federico recién, uno puede ver los rojos, los blancos y algunos grupitos de poquitas plaquetas. Eso sería mucho más normal que el frotis anterior. Eso significa que, como bien dijo Federico, estuvo bien hecha la técnica y la anticoagulación. De todas maneras es muy típico y se hace al ojo para detectar cuáles son las plaquetas. Y esto sería un esquema bien idealizado, pero un esquema al fin de cómo se vería un corte, si se pudiera cortar una plaqueta, cuando se las ve sobre todo a bajo voltaje, digamos, en microscopía electrónica. Y se ve no solamente como en imaginaciones de la membrana, sino las salencias que aquí no estarían, los filopodios, pero miren que en el granulómero están los gránulos, como bien dice el texto, y algunos de ellos son de glucógeno. ¿Por qué? Porque un fragmento de citoplasma no tiene el núcleo, no tiene todos los órganos que tenía la célula original, entonces tiene que tener reservas, y si tiene glucógeno va a haber glucogenasas. ¿Para qué? Para desdoblar el glucógeno e ir liberando a demanda glucosa para sostener la respiración celular de las mitocondrias que tiene adentro, que sí las tiene, y para proveer energía, para sostener ¿qué? El metabolismo. Sí. Una pregunta, en el sistema tubular abierto, ¿esto tiene, o sea, es siempre así o el sistema tubular es cuando está funcionando, o sea, cuando está actuando la plaqueta en realidad, o está trabajando? No, lo tiene así cuando está inactiva. Lo que cambia es Cuando que, está inactiva. sí, lo que cambia es que a veces no tienen, a veces tienen una o dos invaginaciones, a veces tienen muchas. Eso depende de la plaqueta, digamos, del estado de lo que está sucediendo metabólicamente en la plaqueta y en el plasma que la rodea, porque un cambio de pH, química y sales y demás, acuérdense, esto es un fragmento de citoplasma con su membrana, pero está sujeto a los cambios coloidosmóticos del plasma donde está. Se pueden achicharrar como los rojos también, digamos, se pueden hinchar como los rojos también, estallar, romperse, en fin, es más difícil que lo hagan, mucho más difícil que estallen, digamos, que un glóbulo rojo, pero también puede suceder. Recuerden que acá adentro también hay calcio, hay reserva de fosfolípidos y demás que son los que van a liberar en el momento de la reacción, de la activación plaquetaria. Bueno, esto ya lo saben, que la concentración normal, ojo porque les preguntamos siempre y dicen mal las unidades, de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. O sea, la gotita ínfima que uno puede sacar de una puntita de plástico, de una pipeta automática, o como si sacáramos de una cabecita de alfiler. Eso es un milímetro cúbico. Un milímetro por milímetro, eso es un milímetro cúbico. Y les dijo Federico el otro día, y lo dicen mal de nuevo, esto es por milímetro cúbico. ¿Por qué? Porque si hablamos de por centímetro cúbico, ¿sí? Esto hay que bajarlo 1000 veces por el cambio de unidad. Los rojos, si los informáramos en milímetro cúbico así, no, o sea, tendríamos 0, 0, ceros, porque tenemos 6 millones, 4 millones, entonces los damos por centímetro cúbico a los rojos, porque si no tenemos que agregar billones para hablar en milímetros cúbicos, no cometan ese error. Bien, la trombopoyetina, trombocito o plaqueta, en este caso, y poiesis, la formación de trombocitos o formación de plaquetas. La trombopoyetina es una hormona glucoproteica
que estimula a los megacariocitos, que son las células que están en la médula ósea, que crecen con esta hormona, forman más megacariocitos por mitosis y los estimula a empezar a liberar hacia la sangre fragmentos de su citoplasma que son las plaquetas. Ahora, ¿quién libera la TPO? La TPO se sintetiza en el hígado y la libera al plasma, y el otro órgano que puede liberarla es el riñón. Riñones e hígado pueden ser órganos endocrinos que disparen la formación, el aumento de las plaquetas. Por eso, tal como también les decía Federico, en una inflamación crónica del hígado, donde el hígado, las células del hígado están o muriendo algunas o tratando de mantenerse metabólicas, vivas y en funciones, las células del hígado. De acuerdo a cuán afectado esté el hígado, las células del hígado pueden cumplir con algunas funciones, con muy pocas, con casi todas, pero a media máquina, digamos, a menor tasa metabólica, o no la pueden ejercer. Entonces, de acuerdo a esto, el hígado, una de las cosas que va a causar la hepatitis, digamos, o la inflamación hepática, va a ser que no está siendo capaz de estimular la liberación de plaquetas. Entonces, a la larga, o sea, a largo plazo, uno de los efectos que puede tener el daño al hígado, además de bajar el fibrinógeno, de bajar la protrombina, y por lo tanto bajar la coagulación, de bajar la albúmina y demás, por lo tanto bajar la presión coloidosmótica y dar edema, es también una baja plaquetaria, o sea, una trombocitopenia. En este caso, la trombocitopenia es secundaria, o sea, no es debida a la médula ósea y el megacariocito que no está siendo capaz de liberar plaquetas, sino secundaria porque es debida a otro órgano como el riñón o, en este caso, como decíamos, el hígado. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto, entonces. Bueno, las funciones de plaquetas ya las vieron. Una es mantener la resistencia capilar y la resistencia de los vasos en general, tapizando todo espacio libre que dejen las células endoteliales casi inmediatamente porque toman contacto con el subendotelio, o sea, el colágeno. Ayudar a la vasoconstricción, liberando serotonina, formar el trombo blanco por la aglutinación, activación y por lo tanto adhesión y aglutinación plaquetaria. Papel importantísimo o actrices importantísimas en el proceso de coagulación a través de la liberación del calcio que contienen también en su interior, o sea, además del calcio plasmático, el que pueda surgir de las células vecinas, liberan altos contenidos de calcio y fosfolípidos que son justamente factores de la coagulación o intervienen en la cascada de la coagulación. Y algo que no hemos dicho todavía es que una vez que se forme un coágulo llamado temprano, es decir, forman ellas el trombo blanco, luego comienzan a, polimerizar el fibrinógeno y formar la malla de fibras de fibrina, y eso, la fibrina, establece lo que se llama el coágulo temprano, que ancla, digamos, y va adhiriendo más plaquetas y células rojas y blancas. Ese coágulo temprano tiene aproximadamente, depende del tamaño de la herida, pero en una herida pequeñita, como cuando nos cortamos con un cuchillo, nos clavamos, unos 30 segundos más o menos desde que comenzó el proceso de formación de la fibrina hasta que madura este coágulo. ¿Qué significa que madure este coágulo? Que desde los 30 segundos hasta más o menos los 2 minutos va a aparecer la serotonina, que en realidad
va a ser también una forma molecular de actina. Y sabemos que la actina es una proteína contráctil. Entonces, cuando se active esta actina, descrita al principio como una serotonina, las fibras estas de actina justamente en la trama de fibrina se van a mover y al moverse van a contraer o retraer el coágulo. Esto se ve cuando uno se daña, se hace una pinchadura o una perforación en la piel, uno ve la gota de sangre, la ve coagular, o sea, la ve cómo se pone viscosa, y luego de un tiempito corto, uno ve cómo la piel se arruga alrededor. Eso es la retracción del coágulo. Y pasa coágulo maduro o tardío. A veces también se suele ver que cuando se retrae el coágulo por la actina esta, se libera una gota amarillenta que no es sangre y que cuando uno es chico dice me salió juguito de la herida y esas cosas. Eso es suero. ¿Por qué es suero y no plasma? Porque el plasma tenía el fibrinógeno para formar la fibrina, pero ya lo usó para formar la fibrina. Y los factores de coagulación que ya los usó para formar el coágulo. Entonces, lo que se escapa cuando se retrae el coágulo de la malla de fibrina y células es el suero, porque sería lo que hubiera sido plasma, pero ya sin fibrinógeno, protrombina y factores de coagulación. O sea, el suero no coagula porque es el producto de que justamente el plasma ya coaguló y como resultado del plasma sin los factores de coagulación nos quedó suero. Entonces, quienes hacen la retracción del coágulo liberando esta actina son las plaquetas sanguíneas. Pasado un determinado tiempo, ya con el coágulo instalándose, hacen la retracción y la maduración del coágulo. Bien, ¿quiénes son entonces los originadores de las plaquetas sanguíneas? Son estas células enormes, con gran citoplasma, con mucho ergastoplasma, mucho retículo rugoso, mucho ribosoma, mitocondrias, que tienen además un núcleo muy típico, ¿sí? Bastante grande. Estos son los megacariocitos. Megacarion, gran núcleo. Los megacariocitos no solamente tienen núcleo grande, sino son células muy grandes que están en la médula ósea formadora de células sanguíneas, no salen a circulación. Los megacariocitos están en la médula y morirán en la médula. Lo que hacen es, ante la estimulación de la TPO, de la trombopoyetina, del hígado del riñón, que llega por sangre a la médula, difunde y llega al megacariocito, a la membrana, porque la TPO es proteica o glucoproteica, y induce en el megacariocito crecimiento y que comience a proyectar proyecciones, valga la redundancia, apareciendo en los capilares de la médula ósea, o sea, asomando partes de su célula, como si fueran tentáculos, adentro del capilar o de la arteriola de la médula, y allí va como cortando fragmentos, o sea, el citoesqueleto constriñe y corta pedacitos de su citoplasma. Como todo el citoplasma está lleno de mitocondrias, RER, calcio, etcétera, cada fragmento que va liberando, ¿sí?, a la circulación es una plaqueta con la composición que hemos dicho anteriormente. Bueno, por supuesto que acá no es que existan procesos inhibitorios del megacariocito, simplemente baja el nivel de trombopoyetina y bajan el nivel de liberar plaquetas sanguíneas. Las plaquetas, dijimos, circulan o
esféricas o con proyecciones de su cuerpo, digamos, fragmento, pero cuando se activan se hacen adhesivas y se produce lo que se llama la agregación plaquetaria, formando también el tapón plaquetario. Y acá verán cómo se transforman los movimientos del hialulómero de la parte más externa de la plaqueta cuando se activa, que se pone con muchas proyecciones y mucho movimiento ahí. Bien, las plaquetas entonces circulan y en el momento en que aparece un estímulo para su adhesión-activación, lo primero que ocurre es un cambio en la membrana que las vuelve sumamente adhesivas. Eso provoca la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria prácticamente ocurre junto con la liberación de los contenidos de sus gránulos, o sea, la secreción del calcio, los fosfolípidos, todo lo que genera la reacción de liberación plaquetaria, y eso es lo que las hace verlas en grupo también. Y esto hace que activen a otras, o sea, la reacción de activación en cadena, con lo cual más cohesión adquieren entre ellas y luego provocan la retracción del coágulo. Bueno, estos también son cambios plaquetarios y el único cambio que hay en esta imagen es la comparativa entre el tamaño de un glóbulo rojo, hemativo, eritrocito, de unos 10 a 12 micrómetros, y de una plaqueta o dos plaquetas que están inactivas aquí al lado, que dijimos que 2 micrómetros a 5, 4 o 5 con suerte, ¿no? Bien, ¿cómo intervienen estas plaquetas en lo que es la preservación de la pared de la túnica íntima, o sea, de ese endotelio en los vasos sanguíneos, o cuando se ha roto directamente el tejido debajo del endotelio, la reparación de ese tejido? Cuando hay daño en la pared de cualquier vaso, lo primero que ocurre es que va a quedar el endotelio roto y va a haber colágeno expuesto. Esto hace que instantáneamente las primeras plaquetas que tomen contacto con ese colágeno se vuelvan adhesivas y hagan la reacción de liberación. Esto, por un lado, tiene un efecto en la musculatura lisa del vaso, que ya lo hemos mencionado, haciendo la vasoconstricción. Por eso está en azul el efector, que es el músculo liso, haciendo la vasoconstricción. Pero por otro lado, las plaquetas van a activar a otras, haciéndose adhesivas en cadena, pegoteándose y formando el tapón plaquetario o trombo blanco, ¿sí? ¿Por qué puso flojo acá por una traducción del inglés al español? Que sería el coágulo, el tapón blanco, que luego pasa a formar parte con la fibrina y las células sanguíneas del coágulo temprano. Por eso flojo, digamos, porque todavía el tapón plaquetario está blando, por decirlo así, la adhesión todavía no ha ido a cohesión. Bien, pero por otro lado, el mismo colágeno expuesto, además de activar a las mismas plaquetas, de por sí el colágeno hace que el plasma que toque ese colágeno expuesto, por vía intrínseca, desate la cascada de coagulación. Por lo tanto, el plasma se va a poner viscoso alrededor del daño. Pero sabemos que la cascada de coagulación libera factores que a su vez hacen que más plaquetas se activen y que éstas más retroalimenten a la cascada de coagulación. Por lo tanto, este es un feedback positivo. A su vez, ¿qué ocurrió con la cascada de coagulación? Hizo que el plasma se ponga viscoso por la formación de fibrina. ¿Cómo llegamos a la formación de fibrina? Porque, como dice acá, la protrombina, primero en la vía final común,
tanto de la vía intrínseca como de la extrínseca, va a pasar de protrombina a trombina. Y esta es la enzima activa, la trombina, acá ahora, que la trombina como enzima activa puede tener como sustrato el fibrinógeno y transformar fibrinógeno más fibrinógeno más fibrinógeno en una fibra llamada fibrina. Entonces, convertimos a las fibritas de fibrinógeno en un palo, digamos, en una fibra proteica llamada fibrina. Si nos volvemos aquí, decimos, nosotros empezamos colágeno expuesto, activa plaquetas que las hace adhesivas, trombo blanco, pero el colágeno expuesto activó la vía intrínseca para que el plasma se coagule solo y vayamos a fibrina. Pero también hubo daño a tejidos. Por lo tanto, todo lo expuesto del tejido constituye la vía extrínseca, o sea, señales de fuera del plasma, extrínsecas, que vienen por células rotas y demás, a activar también la coagulación. Tejido roto, células rotas, también van a hacer que ahora el plasma que les llega, porque no está más el endotelio y el vaso, lo coagulen para favorecer la detención del flujo de líquidos y reparar. Nadie puede reparar nada en un flujo violento, ¿no? Es como tratar de reparar, no sé, la pared de una pileta de baño, una pileta, digamos, una piscina, con un chorro de agua que está pasando, es imposible. Entonces hay que detener el flujo para reparar y luego activar el flujo. Entonces, por vía extrínseca, factor tisular, por vía intrínseca, el propio plasma, ante colágeno, células expuestas, fibras expuestas y demás, la protrombina a trombina. La trombina es la que convierte al fibrinógeno en fibrina y aparecen la malla de fibras de fibrina. Tenemos ahora, ya no trombo blanco, ahora tenemos coágulo inmaduro o temprano. Falta que esto se estabilice, se multiplique y luego se estabilice. El factor, el tapón plaquetario flojo, como dice acá, o temprano, va a pasar a consolidarse o reforzarse. ¿Cómo? Con más plaquetas y con el agregado de las fibras de fibrina. Allí va a quedar realmente establecido lo que nosotros le llamamos coágulo. Bien, y ese coágulo permite, al bajar el flujo sanguíneo, al permitir la difusión de sustancias, que vengan los fibrocitos a reparar con colágeno, elastina y demás, crecimiento celular y reparación del tejido, o sea, lo que nosotros llamamos la cicatrización. ¿Qué es lo que dice acá la hemostasia temporal? Bueno, cuando comenzó esto, las plaquetas arman el tapón plaquetario blando y comienza muy de a poco a formarse la fibrina. Todavía estamos en una hemostasia parcial o temporal que puede volverse atrás, se puede perder ese coágulo que se está formando. A veces nosotros mismos lavamos y lo eliminamos. Pero, digamos, fisiológicamente es una hemostasia temporal, no es una situación definitiva. Para pasar a situación definitiva, ¿qué debe ocurrir? Continuar con los procesos de vasoconstricción e incrementar el paso de fibrinógeno a fibrina para reforzar el coágulo. Con el coágulo maduro definitivo, ahí tenemos una verdadera hemostasia. Bien, ahora tenemos reparación del tejido, pared del vaso sanguíneo vuelve a estar intacto, o sea que comenzamos con la rotura del vaso como un estímulo, terminamos con un efecto en los efectores, fibrocitos, endotelio y demás, que crecieron, repararon. Reparación del tejido. Ahora bien, hemos evitado la pérdida de sangre, que fue en las prioridades, estuvo evitar la hemorragia.
Ahora tenemos un coágulo taponando la pared de un tejido inflamado, hinchado, la circulación no es buena, van a faltar oxígeno y nutrientes a las células. Entonces no puede ser una situación definitiva la existencia del coágulo. A medida que va culminando la reparación, debe haber un mecanismo fisiológico de ir desarmando las fibras de fibrina para ir soltando los fragmentos de células sanguíneas, plaquetas, desarmando el trombo blanco, que ahora es una pasta de plaquetas imposible detectar dónde hay una y dónde hay otra, para restaurar la circulación normal y evitar además que este trombo continúe su crecimiento, porque en un coágulo dijimos que hay una cascada y un feedback positivo. Si no hubiese un mecanismo que en algún momento anticoagulante pase por el procoagulante, el coágulo sigue creciendo. Y esto puede ser motivo de estos síndromes que estuvieron mencionando antes, como las coagulaciones intravenosas generalizadas, ¿sí? Distintos síndromes que llevan luego a coágulos taponando venas, preferentemente venas, porque la velocidad del flujo es menor, pero también vasos de menor calibre en órganos filtrantes, o sea, donde los vasitos son muchos, como el pulmón, como el hígado. Por eso se dice órganos filtrantes, porque son muchos vasos muy pequeños, órganos rojizos, llenos de sangre, donde pueden empezar a hacer taponamientos con coágulos, como por ejemplo el TEPA o el tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o el hígado o el riñón, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que el coágulo hizo su tarea, las señalizaciones, citoquinas y demás hacen que esté el tiempo suficiente para la reparación del daño. Pero cuando está terminando esa reparación, debe disolverse el coágulo. El proceso consiste en que cada fibra de la malla de fibrina tenga que ser degradada, es decir, cortada en trocitos, y esto lo hacen enzimas, y la enzima que hace esta tarea es la plasmina. La plasmina no puede estar siempre en gran nivel, cantidad, concentración en el plasma, porque no permitiría coagular. La plasmina no está habitualmente en el plasma, sino que aparece cuando hay que aparece en mayor cantidad cuando hay que disolver un coágulo. ¿Cómo ocurre esto? Porque hay un precursor siempre circulando en el plasma inactivo. El precursor es el plasminógeno. Como todos los precursores, terminan en ógeno, en general se llaman así. El plasminógeno es el precursor que siempre hay en el plasma y que circula y es inactivo. Cuando un coágulo debe ser deshecho o cuando la sangre está bastante viscosa de por sí, o sea que hay mucho mecanismo procoagulante, las células de los tejidos pueden liberar activador de plasminógeno. TPA. Entonces, plasminógeno es el precursor inactivo, vamos a poner para que les quede claro, de la plasmina. O sea, el plasminógeno tiene que ser tocado por una enzima, o sea, ser su sustrato, para ser convertido en plasmina. Uy, lo escribí mal. Plasmina. La plasmina es la enzima cuyo sustrato es la fibra de fibrina.
la degrada o corta a pequeños fragmentos y voy a poner desarma el coágulo. Y ahora me viene una canción que viene muy bien, que es desarma y sangra. O sea, la plasmina canta cerugina. La plasmina desarma la fibrina y desarma el coágulo. Entonces se podría sangrar de nuevo. Bien, entonces, es para ponerle un poco de onda, si no se pone denso esto. Bueno, entonces, ¿cómo sabe el sitio con el coágulo que es hora de desarmar el coágulo? Porque las células de los tejidos vecinos a donde estuvo el daño, que empiezan a, ya no dan más, digamos, podríamos decir, detectan la falta de nutrientes y oxígeno, circulación con nutrientes y oxígeno, liberan el famoso TPA, P minúscula, PA mayúscula, pero se puede escribir también en mayúscula, que es el activador de plasminógeno tisular, porque hay otros que no vienen de los tejidos. El activador de plasminógeno lo liberan las células de los tejidos y cuando empieza a aumentar su concentración es la enzima que activa entonces la plasmina para que la plasmina transforme el plasminógeno, para que el plasminógeno se transforme en plasmina, perdón. Y la plasmina empieza a degradar fibrina. Se ve también que a veces en algunos casos no. Cuando hay coágulos masivos, o sea, grandotes, obstruyendo circulación importante, en el corazón dando infarto, en el hígado, en el pulmón dando insuficiencia respiratoria, en una carótida, en fin, los otros tejidos pueden liberar TPA o activador de plasminógeno tisular para conseguir que este otro órgano, digamos, se libere de los coágulos. O sea que puede que haya una reacción más generalizada en el organismo liberando mayor cantidad de activador plasminógeno. Y esta es una prueba que también se hace en laboratorio, medir el TPA como una medida de la tendencia procoagulante de un paciente. O sea, cuando uno ve que el paciente tiene obstrucciones y demás, se empieza a chequear en la terapia o a diario prácticamente el nivel de TPA y reacciones varias que yo no me acuerdo muy bien, pero que tienen que ver con chequear reacciones y niveles del activador de plasminógeno. Vean. Esos pequeños fragmentos de fibrina forman parte, el dímero D chequea más bien un estado procoagulante. En cambio, la liberación de fragmentos de fibrina te está indicando una actividad anticoagulante alta, Dani. Así que en principio yo diría no. La respuesta sería no. Sí se pueden, como te decía, detectar niveles de plasminógeno, pruebas de plasmina y su nivel de actividad, eso sí. Profe, Sí. disculpe, cuando hay queloide, una cicatrización queloide, ¿es alguna falla en este proceso o es por otra cosa? No, hay una tendencia a fibrosar excesiva. O sea que cuando los fibroblastos forman fibrocitos para tener más fibrocitos disponibles para reparar la herida. Los fibrocitos son la célula típica base del conectivo
que hace toda la matriz extracelular, forma las fibras de colágeno, o sea, une proteína de colágeno para formar las fibras, etc. En la persona que hace queloide es como una exagerada respuesta de los fibrocitos a ir a llenar de fibra, tanto que se pasan, y es como si en el lugar, en vez de colocar matriz extracelular con otras fibras elásticas, con hialuronato y todas estas proteínas que también hacen agua, ¿no? Líquido, retienen líquido y demás, se pasan de formar colágeno, colágeno, colágeno. Es como si hicieran una pequeña veta de cartílago, en vez de, no es así, pero te lo digo yo para que me lo entiendas, ¿no? Es como si en el lugar, en vez de formar conectivo, un poquito más denso hasta que se repare la piel, se van, hay de más, y forma directamente una fibrosis. O sea, fibra, 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 lo cual le quita, obviamente, la elasticidad natural a la dermis o al tejido que estemos reparando. Las personas con queloide hacen esa fibrosis exagerada, 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 que además se va del límite, porque en vez de llegar a la superficie de la piel, se expande haciendo un exceso de fibra. Y ese es los choricitos, digamos, que uno observa de la cicatriz. Yo tengo, no sé si se llega a ver, por eso preguntaba porque tenía esa duda. Todas mis cicatrices son así. Sí. Esto igual, o sea, son como parientes con la formación de estrías. La estría, cuando se estira demasiado la piel, la dermis, para la reacción ante el estiramiento de la piel, en vez de formar rápidamente una piel normal, se forma rápidamente una piel fibrosada. Entonces queda como hundido y lleno de fibras la estría. En realidad es un mecanismo homeostático normal, la estría, en el sentido de que antes de permitir que se abra la piel y deje expuesta en la carne viva, que serían los conectivos y músculos subyacentes, acelera el proceso fibrosando, pero el queloide no hay, o sea, en el queloide no habría una necesidad de fibrosar así la cicatriz. Y es una tendencia individual o que tiene a veces tendencia hereditaria. O sea que a veces y no siempre el que hace cicatrices con queloide tiene mamá o papá o abuelo o abuela que tuvieron queloide. Bien, entonces, vamos apurando. Entonces, siempre que hubo un coágulo, debe haber luego una fibrinólisis. O sea, el lisar o romper con el sistema fibrinolítico la fibrina y desarmar el coágulo. Entonces, el coágulo se disuelve por la acción de la plasmina sobre las fibras de fibrina. Y esto sería el sistema fibrinolítico o anticoagulante. ¿Por qué? Porque esto funciona siempre, pero con bajo acelerador, porque está impidiendo que la sangre coagule en general en circulación. Pero cuando ha habido un coágulo, esto es lo que se activa al máximo, activando el activador de plasminógeno. Bien. Como esto es el sistema de retroalimentación positiva de la adhesión y luego agregación y luego cohesión plaquetaria, ¿no? Acá hay un vaso sanguíneo de bajo calibre, tiene el endotelio, el pequeño conectivo y las células musculares. Endotelio, conectivo, células musculares y adventicia. Algo rompió aquí la pared de este vaso,
no lo ha cortado entero, pero podría ser también, no hay problema. La cuestión es que acá en circulación viene el plasma con las células sanguíneas y plaquetas. Las primeras plaquetas tomaron contacto con el colágeno expuesto, acá, y entonces se adhirieron, activaron y en retroalimentación positiva liberaron sus citoquinas, sus calcio, sus fosfolípidos y demás, que hicieron que otras en circulación se adhieran, se activen y hagan lo mismo, repitiendo el proceso, y terminan formando el trombo blanco o tapón plaquetario, haciendo la hemorragia, la detención o hemostasia, la primera hemostasia, digamos, como decía ahí, con un de emergencia o floja. Acá, aunque no lo hemos dicho, esta parte del vaso, el músculo se va a contraer solo, cerrando, digamos, este diámetro, favoreciendo, digamos, la hemostasia. Y hay otro factor que, aunque no lo hemos dicho, lo vamos a ir mencionando. Hay un gas que es NO, el monóxido de nitrógeno u óxido nítrico, que liberan las células del endotelio, y cuando hay óxido nítrico y prostaciclina, se favorece la no activación plaquetaria, previniendo, como dice acá, la adhesión plaquetaria. Pero cuando viene el daño, esa antiagregación provocada por el óxido nítrico y la prostaciclina es superada por la tormenta, digamos, de citoquinas que hacen las plaquetas aquí, y se favorece la formación del trombo. Bien, en una persona, si extraemos una buena parte de su volemia, por ejemplo, se puede extraer 1 litro de sangre, depende de 1,5 litros, depende del peso de la persona y su estado, se puede hacer que esa sangre completa en la bolsa se centrifugue y entonces separar la masa hemática del sobrenadante, que sería el plasma con las plaquetas, regulando las revoluciones por minuto de la centrifugación. Obtenemos el plasma con las plaquetas y volvemos a centrifugar y sacamos el líquido, más líquido del plasma, se puede obtener lo que se llama PRP. El PRP es un plasma enriquecido en plaquetas, o sea, con muchas plaquetas por milímetro cúbico, y tiene muchos usos. Uno de ellos, obviamente, se le puede agregar a una persona que tiene trombocitopenia y problemas de coagulación, o sea que no coagula bien, pero también se usa para inyectar en las articulaciones muy inflamadas, para lograr que se desinflamen. También se usa como relleno cosmético, en fin. Hay muchos usos del PRP. Bueno. Rafael, le hago una pregunta. Sí. Hoy en otra materia, en medicina transfuncional, veíamos que a las personas con púrpura no se les hace transfusiones de plaquetas. Tenemos que investigar eso para las próximas clases. Mi pregunta es, si mi razonamiento, no sé si será así, es porque como es una enfermedad autoinmune, tal vez va a seguir destruyendo las plaquetas nuevas que se le agreguen. ¿Pueden ser por eso? Sí, porque además la púrpura, yo tengo entendido que hay una agregación exagerada de las plaquetas. O sea, es como que en vez de circular y solo activarse cuando deben, se activarán mucho más fácil o ante cualquier estímulo no fisiológicamente. Eso hace que la persona, por eso se llama púrpura, se vean que los agregados plaquetarios incentivaron coagulaciones, derrames, y por eso se observan
todas las manchas púrpuras en la piel. O sea que han generado, es un problema de coagulación que hace coagulaciones intravasculares generalizadas. Entonces, tiene todo el sentido lo que decís, Penélope, porque agregar plaquetas a una persona con púrpura es como tirar más semillas de coagulaciones intravasculares. Sí. Y cualquier otra persona que tenga tendencia a procoagular patológicamente, no le debemos agregar justamente ni plaquetas, ni nada que tenga plasminógeno, ni nada que tenga fibrina, protrombina, fibrinógeno, sino al revés, plasminógeno, TPA y todo eso. Muy bien. Bueno, entonces, tercer factor, el sanguíneo, es lo que hemos dicho. La sangre convive todo el tiempo entre un nivel de anticoagulante, que sería el sistema fibrinolítico, que, digamos, normalmente está a poca máquina, y, a alto rendimiento, porque la sangre circula anticoagulada, y los sistemas procoagulantes, proformadores de fibrina, que están a baja máquina para que la sangre circule fluida. Obviamente esto implica otros sistemas de enzimas que se deben activar para favorecer la hemostasia, y entre ellos el sistema plasminógeno y demás, y las reacciones en cadena que son llamadas en cascada, que ya algo les adelantó Federico de la cascada de coagulación. Bueno, en la cascada de coagulación quiero que se acostumbren a verlos en distintos gráficos, de distinta forma, y comprenderlos. Acá en este caso han lesionado la pared de un vaso con una hemorragia hacia el tejido subyacente o periférico. Acá se ve la reacción de vasoconstricción del vaso y cómo se comienza a formar el trombo blanco o agregado plaquetario. Luego viene el mecanismo de coagulación del plasma de esta zona, haciéndolo más viscoso y deteniendo un poco el flujo aquí, que esto implicaba que el fibrinógeno pase a fibrina insoluble, o fibras grandes, y luego a que se estabilice el coágulo, con el último factor que interviene, que es el 13. Pero, para que esto ocurra, debe haber fibrinógeno en el plasma, pero tiene que ocurrir que algo inactivo que circula, que es la protrombina, se active y se transforme en trombina, que es la activa. Y la trombina es la que transformará el fibrinógeno en fibrina. Entonces, ¿qué tiene que haber en el plasma para que haya coagulación? Previamente tiene que haber, al menos hasta ahora, fibrinógeno, protrombina, y tiene que aparecer en el momento de la coagulación el factor 10 activo. El factor 10 activo es el que va a favorecer que la protrombina sea trombina y la trombina fibrinógeno-fibrina. Entonces, esto es lo importante de la coagulación. Recordar que debo tener protrombina-trombina para que la trombina pase el fibrinógeno-fibrina. Y para que haya factor 10, tiene que haber una serie de eventos anteriores que todos constituyen así la cascada. Y para que haya factor 10 activado, tiene que haberse activado desde los tejidos con la tromboplastina tisular, ¿sí? La tromboplastina tisular va a ser este factor de los tejidos extrínseco que a través del 7 activa el 10, y si no, el plasma de novo activar su factor 12 para activar el 11, el 9 al 8 y el 8 al 10, o sea, la vía intrínseca. Bien, también puesto así, todo depende de
la formación de trombina, ¿sí? Y la formación de trombina necesitamos que haya factor 10 activado y esto viene por la vía intrínseca o extrínseca y todo cae en la fase común, el 10 activado, que favorece la formación de la fibrina. Y aquí tenemos esta figurita. Y esta figurita. ¿Por qué? Porque acá se está formando la fibrina, haciendo la malla de fibrina, enganchando glóbulos rojos y demás, formando el verdadero coágulo. Después del tapón plaquetario, esto cuando se retraiga va a quedar así, una malla de fibrina endurecido en un coágulo maduro. Esto no va a permitir el flujo hasta que venga el sistema fibrinolítico y comience a cortar la enzima plasmina todas estas fibras y desarme la malla de fibrina disolviendo el coágulo. En Silverton, la vía de la cascada la presenta así. Igual tenemos, por suerte, vía intrínseca a la izquierda, vía extrínseca a la derecha. En el apunte nuestro de sangre está así también, intrínseca a la izquierda, extrínseca a la derecha, pero podría estar distinto. Sí quiero que vean que el 12, 11, 9, y esto se lo tienen que aprender, y hay un videíto subido justamente en Hemostasia, donde alguien se tomó el trabajo de decir cómo aprenderme de memoria los factores de coagulación de la cascada de coagulación, ¿no? Bueno, 12, que activado activa al 11, que activado activa al 9, que el 9 activado activa al 10, y el 10 activado ya sabemos que activa la vía común, donde con fosfolípidos convierte la protrombina en trombina y la trombina el fibrinógeno en fibrina y la fibrina se convierte luego de fibrina insoluble, o sea, fibras chicas, en fibrina insoluble, fibras grandes ya establecidas con una malla de fibrina intercruzada, coágulo maduro. Y acá tenemos un paso más en la vía final común, que es el 13, que cuando está activo estabiliza a la fibrina en fibrina malla dura. O sea, hace que la fibrina soluble se haga bien insoluble y malla bien entrecruzada. Para eso se necesita el calcio y la serotonina de las plaquetas para retraer el coágulo. Eso lo dije. A su vez, tenemos que la reacción protrombina a trombina, mientras la trombina transforma el fibrinógeno, también está presente dando vueltas en el sitio, convirtiendo fibrinógeno en fibrina, pero es una enzima, entonces sigue. Y sigue también activando el 11. Por lo tanto, esto se convierte en que activa más cascadas. Una trombina activa varias cascadas, entonces esto es una retroalimentación positiva. Por eso también la falta de esta reacción, o sea, que el individuo no pueda hacer que en su plasma la protrombina se transforme en trombina, es una coagulación deficiente, por más que tenga todos los otros factores. Bien, en la vía extrínseca, daño a los tejidos, factor 8, si no me equivoco. Sí. Bueno, que activos hacen aparecer al 7. El 7 estimula la vía final común. Y de nuevo tenemos otra retroalimentación positiva, porque cuando aparece el 10 activo, además de hacer que aparezca trombina, también todo factor 8 que encuentre, 7 que encuentre, perdón. 7. Sí, el 7 es de la extrínseca. Todo 7 que encuentra lo activa también, o sea, favoreció su propia formación y más 10 activos, favoreciendo más vías finales comunes. Bien, entonces, ¿qué tenemos que sacar de acá?
yo no voy a volver a repetir esto, está explicado en los libros, pueden ver las grabaciones de clases anteriores. Quiero que razonemos. Si una persona logró fibrina en un coágulo, es porque esta última reacción anduvo bien. La de pasar de fibrinógeno a fibrina y de estabilizarse con el 13. Pero para que eso haya sucedido bien, tiene que haber funcionado la de protrombina a trombina. Entonces, por eso es una cascada. Y cuando una persona coagula bien, cualquiera de estas reacciones que yo chequeé está bien. Cuando una persona no logra formar el coágulo definitivo o forma coagulitos débiles que se vuelven a desarmar y no sirven y se desarman, o no forma coágulo, tenemos un problema. Porque ahí viene la pregunta. ¿Es la última reacción la que anda mal? O sea, ¿no puede tomar fibrinógeno y convertirlo en fibrina? Y si es así, ¿por qué? ¿Porque no formó bien la trombina o porque tenía poco fibrinógeno circulando en el plasma? Si yo chequeo que esto anda bien, entonces no tiene problema de coagulación por esto. Entonces puede tener problemas por la protrombina. Entonces me fijo o tengo que tener una manera de chequear la protrombina. ¿Tiene suficiente protrombina circulante en el plasma? Y si tiene esa cantidad suficiente, ¿hace el cambio de protrombina a trombina? No lo hace bien. Tenía buena cantidad de protrombina, pero no hace el paso bien a trombina. ¿Por qué fue? ¿Falta de calcio? ¿Falta de fosfolípidos? ¿O porque no apareció 10 activo suficiente? Si todo esto anda bien, mido el 10. El 10, ¿había cantidad suficiente? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El 9? ¿El 11? No hay 10 suficiente. Entonces puede ser un hemofílico. Me fijo si es hemofílico. ¿Había 10 suficiente? ¿El 9? ¿Todo esto estaba bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿No tiene 7? Así, esto es, cada evento es dependiente de que haya sucedido bien el anterior, por eso es una cascada. Por eso Federico les explicó, ¿cómo chequeamos la protrombina y su paso a trombina, esta parte de la cascada? Con el tiempo de protrombina. Era el APP, que chequea fundamentalmente esta parte de la reacción. El KPTT, ¿qué era? El tiempo de tromboplastina activada tisular. O se chequea esto, pero proveniente de la activación extrínseca. ¿Cómo chequeo si uno de los problemas son los fosfolípidos y otros factores? Bueno, pongo todo el plasma del individuo con suficiente calcio, que no falte calcio, y yo pongo los reactivos que yo quiero en cantidad suficiente para checar cuál es el que le está faltando. Por eso en estas técnicas, en laboratorio, se pone el plasma del individuo, pero se le agrega mucho calcio para que no falte, para que fosfolípidos, para que no falten, para chequear el resto de los factores. Ahí Federico aclara al explicar tromboplastina. El reactivo que utilizo para la determinación se utiliza tromboplastina tisular de cerebro de conejo. Ay, anda matando conejos él. Qué bárbaro este prof. A eso me refería con que es sintética. No es sintética la palabra, sino que es comercial al agregarlo con el reactivo. Bárbaro. Muy bien, Fede. Genial el dato. Bueno, entonces, todos esos factores de coagulación hay que aprendérselos, lo siento mucho. Y acá Silverton los presenta ordenados para que uno se siente a estudiar, cosa que no podemos hacer ahora, pero ustedes pueden hacer solos. Por ejemplo, el colágeno que viene de la matriz extracelular debajo de los endotelios, se expone en una lesión, el papel
es el activador de las plaquetas para que formen su tapón y así, ¿no? ADP, que son liberados por las plaquetas. Y miren, tromboxano A2, ¿se acuerdan de los tromboxanos de las vías del ácido araquidónico que intervenían en inflamación y coagulación? Muy bien, se origina de las plaquetas que liberan, entre otros fosfolípidos, tromboxanos A2, porque ellas son las maestras de la vía del ácido araquidónico. Es liberado al cualquier factor que active plaquetas, agrega las plaquetas, vasoconstrictor o neicosanoide. Y así. Bien, y esto es un hermoso cuadro resumen de lo que pasa todo el tiempo entre las fuerzas procoagulantes y anticoagulantes de la sangre. Sí, Penélope, una persona con baja calcemia no coagula bien. Una persona con baja calcemia va a tener problemas en todo lo que interviene el calcio. La coagulación sanguínea, fundamental. La contracción muscular, si la hipocalcemia es grave, puede empezar con problemas de contracción, falta de fuerza muscular, insuficiencia, digamos, muscular. Va a tener arritmias cardíacas porque el corazón es un músculo que necesita acción, por lo tanto necesita calcio y depende mucho del músculo liso y el cardíaco del calcio extracelular, o sea, de la calcemia, puede haber arritmias. Y ni hablar que si es muy severa, además de debilitamiento óseo, osteoporosis, ascitis, digamos, y demás, pérdida de dientes, flojera de dientes y demás, puede empezar a tener problemas nerviosos porque las conexiones sinápticas entre neuronas dependen del calcio para liberar los neurotransmisores, o sea que funcionen las vías sensoriales y motoras. Así que sí, pero algo muy detectable antes que todo eso más dramático va a ser alteraciones en la coagulación, tiempo de sangría largo, esos tiempos de protrombina y demás largos y así. Este cuadrito, como les decía, es en sangre, siempre están la protrombina y el plasminógeno circulantes. Protrombina como el factor inactivo precursor de la trombina y el plasminógeno como el precursor de plasmina. Protrombina y fibrinógeno son los precursores que llevan a la coagulación porque llevan a formar la fibrina estable. Y el plasminógeno a la destrucción de la fibrina, o sea que es el sistema fibrinolítico, destructor de fibrina, o sea, anticoagulante. Pero decimos fibrinolítico porque la anticoagulación es como prevenir o evitar la coagulación. Sistema fibrinolítico le decimos porque destruye ya el coágulo hecho, ¿sí? Pero son fibrinolíticos o anticoagulantes, y por eso acá aparece el TPA, activador de plasminógeno tisular. Bien, la sangre, digamos, coagula en mayor o menor grado. Aumenta o disminuye su viscosidad dependiendo del balance entre los sistemas procoagulantes y anticoagulantes o fibrinolíticos. Y finalmente no. ¿Qué pasa con la fibrinolisis? Acá tenemos el plasminógeno y la plasmina. Tenemos que tener en cuenta de que su origen es el hígado y circula en el plasma, que se activan con el TPA y la trombina, TPA al plasminógeno y la trombina a la plasmina, porque cuando haya problemas de hígado, como dijimos, vamos a tener disminución de plasminógeno y de protrombina. El TPA lo liberan muchos tejidos frente al daño tisular, activando el plasminógeno y para disolver los coágulos. Y las prostaciclinas son una parte de las prostaglandinas que esto lo libera la célula endotelial junto con el óxido nítrico
para bloquear la agregación plaquetaria. O sea que esto lo está haciendo siempre el endotelio, liberar prostaciclinas y con eso evitar la agregación plaquetaria y vasodilatando. O sea que lo normal es que el endotelio esté regulando su flujo interno de sangre localmente con esa prostaciclina y su óxido nítrico. Bien, pruebas de laboratorio ya les explicó Federico, así que qué lindo, qué suerte. Como anticoagulantes, ojo que hay anticoagulantes que son in vivo, o sea, se pueden poner en el riego sanguíneo del paciente, en la vía, o inyección en la pancita, en el abdomen, como la heparina. O sea que estos son anticoagulantes in vivo. Pero hay anticoagulantes que solo se usan en la sangre puesta en los tubos o vidrios en el laboratorio, porque si se lo pusiéramos en circulación al paciente, lo enfermamos o lo matamos. Esos son solo aquellos anticoagulantes in vitro. In vitro, aquellos que son quelantes de calcio, o sea que quitan el calcio de la solución, o del plasma en este caso, o derivados del ácido cítrico, o sea, los citratos, y del oxálico, oxalatos. Eso no se le puede poner al paciente. Ellos quelan y forman el citrato de calcio o el oxalato de calcio, y entonces precipitan y sacan el calcio, y al sacar el calcio, ese plasma no, o esa sangre no coagula, ¿no? Los que pueden usarse in vitro y también colocarse en circulación son la heparina y el licumarol. La heparina, ¿dónde trabaja? Lo tenemos como anticoagulante normal liberado en el plasma, y una de las fuentes más importantes de heparina natural nuestra son los eosinófilos. Recordemos que los eosinófilos degranulan, sueltan en sus gránulos histamina, heparina. ¿Y qué hace? Lo que hace es aumentar la actividad antitrombínica, o sea, evitar la formación de trombina. Y al hacer eso evita la formación luego de fibrina. El dicumarol, en cambio, tiene más, hay que esperar más su acción, ver su efecto, porque es una droga que se puede dar en vivo, pero va al hígado y bloquea que el hígado libere la protrombina del plasma. Al bajar la protrombina, ya no hay tanta formación de trombina y baja entonces la coagulación. Y este es un dato del que el hígado, digamos, no libera tanta protrombina, porque el hígado, para formar la protrombina y liberarla, necesita la vitamina K, y el licumarol interfiere con la vitamina K, que no llega a la célula hepática, y entonces la célula hepática no libera la protrombina en cantidad. El ácido etilendiamina-tetracético o ETA, que también es un anticoagulante in vitro in vivo, y bueno, es uno de los más usados porque además es muy barato. Bien, pasamos ahora a hablar de los trastornos de coagulación. Quienes verifican hemorragias seguido y generalizadas en cualquier lugar del cuerpo, estas personas suelen tener un problema de falta de fibrinógeno o falta de protrombina. También pueden faltar algunos de los factores de la cascada, y muy común también falta de plaquetas, o sea, trombocitopenia. Cuando la persona por un defecto genético no tiene suficiente factor 8, el 8 recuerden que tiene que activado, ir a activar al 10, y el 10 desatar la vía final común, se llama hemofilia de tipo A,
y la persona, una vez que se corta, se rompe un vaso, sangra, 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 sin poder desatar los mecanismos de la hemostasia porque tiene problemas de coagulación. De allí la palabra hemo, sangre, filia, o sea, afición o cariño por liberar sangre. Y la otra hemofilia, que es la hemofilia B, es falta o poca cantidad del factor 9. O sea, A8B9. De cualquier manera, no hay suficiente desactivado para desatar la vía final común. Y el otro problema son las procoagulaciones exageradas, que son trombosis, embolias, y la otra, la insuficiencia hepática, que al no liberar suficiente protrombina, fibrinógeno, bueno, retrasa la coagulación. Profe, Hay hematomas también generalizados en la hemofilia por la hemorragia interna. Muy bien. Sí, profe, ¿las hemofilias son siempre hereditarias? sí. Y son afectando del par cromosómico al par cromosómico sexual, o sea, XX o XY, pero como las mujeres si tenemos mutado un alelo de un X, podemos tener el otro sano, es muy difícil que la mujer muestre la enfermedad de hemofilia, pero la transfiere a través de los cromosomas X, o sea, la porta, puede ser, la mayoría somos sanas, algunas son portadoras en un X del gen hemofílico, o sea, del alelo mutado, trastornado, pero lamentablemente cuando hacemos meiosis en los óvulos, a los hijos les toca siempre un X nuestro. Si es varón, el único X que va a tener va a ser el nuestro, y si justo le tocó el mutado, el varón va a ser hemofílico. Por eso la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo. Es transferida por los cromosomas X, o sea, por las mujeres, pero padecida por los varones. Puede haber mujeres hemofílicas, pero es muy, muy raro. Eso lo pueden ver haciendo cruzamientos de genética común o digamos, la herencia ya ligada al sexo y demás no es la herencia clásica, ¿no? Pero se puede hacer igual. Bien, hemofilias son deficiencias, o sea, trastorno de coagulación, la persona no coagula a tiempo, coagula muy lento, es un fallo de la hemostasia, o sea, la sangre escapa de los vasos son frágiles, etc. Las deficiencias en los factores 8 o 9, si son la hemofilia A o B. También puede ser un autoinmune, generando anticuerpos que atacan al factor 8. Y si atacan al 8, atacan al 10 activado y la vía común. Bien, en un proceso de coagulación normal, hay una herida, sangra, pero rápidamente los 3 factores de la hemostasia detienen la hemorragia o sangrado, vienen los tapones plaquetarios y luego los coágulos tempranos y tardíos sellando. En la hemofilia continúa el sangrado, hay intentos de formación de coágulos que son débiles, que se vuelven a abrir y sangra, sangra y sangra. Bueno, esto ya lo dijimos. Y vamos a la genética. En las mujeres, en todas las células, están los 23 pares de cromosomas, pero el par 23 sería el par sexual, donde para la mujer los 2 cromosomas son X, para el varón hay un X y un Y. La mujer puede formar siempre óvulos con un cromosoma X. Los varones forman espermatozoides, que una mitad va a tener X, pero la otra mitad va a tener Y. Cuando estas 2 personas se reúnen sus gametas, cada X de la mujer puede ir con un X o con un Y del varón, saliendo estas combinaciones. Mitad de los hijos son mujeres,
y mitad de los hijos varones. Pero en el caso de que el X normal fuera el verde y el X anaranjado tuviera el gen del factor 8 mutado, por ejemplo, entonces esta mujer es portadora, no padece la hemofilia porque tiene un alelo normal, pero es portadora. Ahora, a la mitad de sus óvulos les envía el cromosoma X con el gen hemofílico o mutado. Entonces, con un varón normal, ella puede tener un varón hemofílico, porque solo tiene un X y está mutado hemofílico, o puede tener un varón sano, porque justo le tocó el X sano. De esta mujer también pueden nacer hijas mujeres totalmente sanas o hijas portadoras que sean sanas, pero porten el alelo normal repitiendo este proceso como si fuera su madre. Por eso se dice es una herencia ligada al sexo, transferida por las mujeres y padecida por los varones. Hay otras enfermedades que siguen este patrón de la hemofilia, como el daltonismo o ceguera para ciertos colores, como el amarillo, por ejemplo, o el rojo y el verde, depende del daltonismo, que también se transfiere por los cromosomas X, pero lo padecen los varones, la distrofia muscular, y otra que ustedes ya conocen, que es la anemia falciforme, con los globulitos rojos en forma de os. Bien, bueno, acá está para que se entretengan después estudiando cómo se transfiere la hemofilia. Y casos para ver. Y hay unos casos muy raros en donde aparece una hemofilia, pero no es hereditaria. Esto es raro, pero bueno, hay bebés que ya nacen hemofílicos y la mamá no tiene el gen de la hemofilia, no es ni portadora ni lo tiene. Y esto evidentemente es un trastorno genético del individuo donde falla el gen del factor 8 o bien del factor 9, dando la hemofilia. Bueno, acá esto sí es importante, por lo menos recordar algo de esto. ¿Cómo sabemos si la hemofilia es leve, moderada o severa? Bien, cuando el nivel del factor 8 o 9, depende si es hemofilia A o B, es normal es hemofilia leve cuando el nivel del factor es del 5 al 40%, es moderada cuando no llega de casualidad hasta el 5%, y severa o muy severa cuando es menos del 1%, porque no hay forma de hacer que coagule este plasma. Ni con ayuda, ni con medicación, ni con nada. Estas son las coagulaciones hematomas por hemorragias internas, que luego hacen hematoma, el color típico del hematoma. Esto es serio o puede ser mortal. Acá tenemos en abdomen, acá tenemos en miembros, acá tenemos en espalda y espalda baja. En miembros inferiores es muy peligroso por las coagulaciones y el crecimiento de los coágulos. ¿Y cuál es la diferencia entre coágulos y trombos? Bueno, coágulos le llamamos in vitro en realidad. Trombos es el término correcto para hablar de coágulos dentro de los vasos, o sea, in vivo. Esa sería la principal diferencia, ¿no? Trombosis es la patología por la cual la persona tiene tendencia a producir trombos en una cantidad exagerada o mayor de lo normal. ¿Dónde serían más frecuentes estos trombos? En el árbol venoso. ¿Por qué? Porque el flujo en el árbol venoso
es a mayor velocidad, a mayor presión, porque el flujo venoso de los miembros inferiores, cuando uno está de pie o sentado, va encima, lucha contra la gravedad para subir hasta el corazón, y las partes del cuerpo, por supuesto, más afectadas van a ser los pies, los tobillos, las pantorrillas, o sea, en general los miembros inferiores. Y recordemos también lo que pasa con las embarazadas, ¿no? Que las embarazadas también pueden tener tendencia por los edemas a empezar trombosis. Así que cuidado. Acá se muestra como una vena de circulación normal, tiene una pared elástica normal con válvulas que una vez que por presión arterial la sangre ingresó al sistema venoso, asciende por la vena, pero se encuentra con válvulas que impiden el retroceso y así a manera de canales va subiendo hacia arriba buscando las venas cavas y el corazón. Cuando hay insuficiencia venosa, las válvulas y la pared de las venas tienen una insuficiente tarea. La pared de la vena retiene demasiada sangre, se hincha, se estira y pierde elasticidad como cuando uno vence un elástico. Eso aumenta la estasis venosa, o sea, la cantidad de sangre que queda sin moverse en el ciclo cardíaco. Como hay más retención de sangre venosa, este retorno venoso disminuye al corazón y aumenta la retención en la pierna. Las válvulas empiezan a trabajar mal también. Entonces, cuando logra pasar la sangre venosa al compartimiento siguiente, algo de la válvula que está ahora abierta, porque se ha distendido la vena, permite el reflujo, o sea, el descenso de sangre venosa que vuelve a insuflarse al miembro. Entonces, el retorno venoso se hace insuficiente, todas estas células están sufriendo, por supuesto, falta de oxigenación, falta del retiro del CO2, acidez, falta de nutrientes nuevos, y eso empieza a doler, a provocar edema, horrible. Este es el dibujito de cómo la sangre pasa por las válvulas y cómo debería pasar, digamos, fluyendo y hacia allá, y la válvula impidiendo el retroceso, solo abriéndose la válvula para que pase la sangre a presión. Bueno, esto más o menos está mostrando lo mismo, nada más que en este caso con trombo. Un trombo que en un vaso, en una vena, va creciendo justamente por esos mecanismos de retroalimentación positiva y falta de sistema firinolítico actuante, y llega a tapar o taponar, llamándose trombo oclusivo. Impide la irrigación de esa parte del miembro, se pone rojizo, aumenta la temperatura porque es un proceso inflamatorio, duele, o sea, todos los síntomas de una inflamación, y es muy doloroso. El embolismo es cuando el trombo, coágulo interno, el trombo, todo o pedazos que se parten, se desprenden, se desplazan con la circulación. Entonces, se desprende del trombo madre pedazos de trombo que van a ir a anclarse en vasos más pequeños, tapando vasos, por ejemplo, del pulmón o del riñón o del hígado, y entonces cuando esto ocurre se habla de tromboembolismo en los miembros inferiores, en el pulmón, que es el TEPA, y cuando ocurre en el cerebro, la tromboembolia cerebral, un tipo de ACV que en vez de ser por hemorragia, que sería hemorrágico, es por tromboembolia, o sea, un émbolo, un coágulo, un trombo que viajó, subió por las carótidas, se ancló en una arteria cerebral y dejó sin irrigación parte del tejido nervioso. ¿Preguntas hasta acá? Va, hasta acá. ¿Hay preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, con esto cerramos hemostasia. Ojo, vean también las anteriores si les hace falta. Y comenzamos. Por favor, voy a comenzar
o vamos a comenzar con el profe Federico Renal, necesitamos, para que lo comprendan, que tengan muy claro el plasma, qué componentes tiene el plasma, cómo los clasifican, no olvidarse de componentes del plasma, porque si ustedes no saben qué hay en el plasma, no van a entender después por qué lo filtramos, qué obtenemos en el filtrado, qué dejamos sin filtrar, y eso va a ser sumamente importante para entender el funcionamiento renal. Y dice Federico, eso lo definimos bien la clase pasada, pero yo diría que traten de empezar a ensayarse. Si me toca plasma, ¿cómo hablo de plasma? ¿Qué es? ¿Cómo es la composición? Porque quedan, y bueno, y también está la urea. ¿Y qué más? Y fibrinógeno. ¿Y qué más? Así no se puede tomar. Tienen que poder decir en el plasma, están todos los componentes que han liberado las células hacia la circulación, todo lo que las células están liberando para deshacerse de excesos, las hormonas, las citoquinas, todas las señales que las células están liberando, los sales, los iones, el agua, todo tienen que poder decirlo ordenadamente, los nitrogenados proteicos, los nitrogenados no proteicos, el ácido úrico, la urea, si les digo, bueno, y los cationes, ¿cuáles? Tienen que poder decir cuáles. O sea, todo lo del medio extracelular que hemos visto. Si les pregunto pH, tienen que poder darlo, porque lo hemos visto en líquidos extracelulares. Organicen esa exposición. Va a ser fundamental que puedan hacer eso. Eso. Ahí pone Federico, nos detuvimos en electrolitos, en compuestos orgánicos, en proteínas y demás. Organicen en inorgánicos, orgánicos y todo, y no se olviden de nada. Saludos y nos vemos. Adiós, nos vemos el viernes. Chao, Chao, profe. profe. Muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chau, nos vemos.